Muy buenas noches para todos, soy Marjorie Henao. Me corresponde de la teoría de la argumentación, falacias de la ambigüedad. Las falacias de la ambigüedad son argumentos que contienen palabras cuyos significados cambian en el curso del argumento, originando así una falacia, también llamadas sofismas. Algunas de ellas suelen ser crudas y fácilmente detectables, otras resultan sutiles y peligrosas. Se caracterizan por tener doble sentido y una situación en que la información se puede entender o interpretar más de una manera. El contexto tiene mucha importancia en la eliminación. La misma información puede ser ambigua en el contexto y no serla en el otro. La interpretación también depende de la experiencia personal del receptor, de modo que cuando la experiencia del emisor es distinta al del receptor, pueden darse mensajes equívocos e incluso incomprensibles. Si decimos que un discurso o mensaje resulta ambiguo, es porque da lugar a varias interpretaciones. Esto terminará generando confusión, así como también desconcierto y una serie de interrogantes. Entre más corto es el mensaje y menor el contexto, mayor es la ambigüedad. Una frase de 3 o 4 palabras sin contexto puede ser muy ambigua, lo cual es importante en rótulos y carteles. Por ejemplo, la frase "estaba bien sola" presenta ambigüedades en todas sus palabras. ¿Estaba él o yo? Bien es a gusto o muy. Solo es sin nadie al lado, sin familia, amigos, pareja, etc. Tenemos los tipos de ambigüedad. En la ambigüedad lingüística, el tipo de ambigüedad se da cuando una expresión, oración o frase puede interpretarse en más de un sentido. Así se reconocen al menos dos grandes tipos de ambigüedad lingüística, a saber, tenemos la ambigüedad estructural producida por el orden o la estructura del discurso. Un ejemplo de ello se venden billeteras de piel de caballeros. En la ambigüedad léxica consiste en los múltiples significados que tiene una palabra, tal como puede quedar reflejado en un diccionario. La multiplicidad de significados se llama polesemia. Un caso especial es la de enantiosemia, de palabra que tiene sentidos opuestos. El contexto en el que se utiliza una palabra ambigua a menudo pone de manifiesto cuál de los significados es el que se pretende dar. Cuando la duda surge respecto al término aislado, que admite diversas interpretaciones producidas cuando se usan palabras que tienen más de un significado y ambos son admisibles. Ejemplo, se encontraron en el banco de la avenida. En el ejemplo no queda claro si se trata de un banco para sentarse o de una entidad financiera, ya que ambas cosas tienen sentido. Otro ejemplo, usted aquí no pinta nada, no sabemos más del asunto. Puede ser que se refiera a pintar las paredes o bien a que sobra en el sitio. Tenemos la ambigüedad visual. Al igual que en el lenguaje, una imagen puede resultar ambigua. Lo que se relaciona con la percepción, hablamos de imágenes que crean en el cerebro más de una lectura. Al igual que en el lenguaje, las posibilidades de interpretación dependerán del receptor, de que el receptor conozca el referente específico o tenga varios referentes posibles, entre los cuales decidir. De allí que en el proceso de percepción se vincule con el inconsistente. Ambigüedad fonológica. Cuando una cadena de sonidos puede resultar confusa, un ejemplo es esconde, puede significar un tiempo del verbo esconder o del predicado del ser, un título nobiliario. Tenemos la ambigüedad funcional, cuando se usa un término con doble función gramatical. En el ejemplo, he vuelto a ver, antes no veía y ahora sí. O bien, me he dado una vuelta para ver cómo continúan las cosas por aquí. En la ambigüedad morfológica se da cuando coincide una frase, dos formas de un mismo verbo. En el ejemplo, Pedro y yo escribíamos un cuento. No se sabe si lo hemos escrito ya o lo estamos escribiendo.
Ambigüedad sintáctica. Es cuando una frase o una oración compleja se puede analizar de varias formas. Ejemplo, compro libros baratos. Aquí baratos puede ser del adjetivo de libros. En este caso significa que había libros caros y también baratos, que se compraron los últimos, pero también pueden ser un complemento predicativo, en cuyo caso se requiere decir que los libros que compró los consiguió baratos. Otro ejemplo, la cura de su enfermedad. La cura puede ser el artículo, por lo tanto la cura es un nombre o remedio, pero puede ser un pronombre, de modo que significaría la está curando. Cuando la estructura sintáctica de la frase tiene varias interpretaciones, se divide a su vez en dos clases, pragmática y semántica. En la ambigüedad pragmática depende del contexto del lenguaje y del hablante en un momento dado. En el ejemplo, golpeó el armario con el bastón y lo rompió. No sabemos si se rompió el bastón o el armario. En la ambigüedad semántica es cuando afecta a un elemento de la frase que puede ser interpretado de diversos modos, o cuando una palabra o concepto tiene un significado de por sí difuso que se basa en el uso informal generalizado. En el ejemplo tenemos Pedro quiere pelearse con un francés, pero no sabemos si se trata de cualquier francés o de uno en particular. En la ambigüedad en gramática, la anfibiología es el nombre que recibe. Se le trata bien como un vicio del lenguaje, cuando se debe a una construcción incorrecta, y como figura retórica, cuando es un efecto intencional. La anfibiología es uno de los principales problemas que tiene que resolver la lingüística computacional. También es un problema en el derecho, porque la interpretación de documentos escritos y acuerdos verbales a menudo es de suma importancia. Este problema trasciende lo meramente lingüístico, y en la interpretación de las ambigüedades influye otros factores como los antecedentes legales y judiciales y la jurisprudencia. En la ambigüedad fonética, la lengua hablada puede contener muchos más tipos de ambigüedad, cuando hay más de una forma de componer un conjunto de sonidos en palabras. Por ejemplo, ¿qué es depilar? Se podría interpretar igualmente como ¿qué es depilar? Me diste la caja, frente a me diste la caja, y dame la vacía, frente a dame la vacía. La identidad de la pronunciación de una o varias palabras se denomina homofonía. Casos así suelen resolverse en el contexto. Tenemos el acento. Un argumento puede resultar engañoso y no válido cuando el cambio de significado dentro de él surge a partir de cambios de énfasis en las palabras o en sus partes. Cuando una premisa obtiene su significado de posible énfasis, pero la conclusión de que ella se obtiene descansa en el significado de las mismas palabras enfatizadas en forma diferente, se comete la falacia del acento. En el ejemplo, no debemos hablar mal de nuestros amigos. Hay por lo menos 5 significados que pueden atribuir a estas palabras, dependiendo de cuál de ellas sea enfatizada. Cuando se lee la frase sin énfasis alguno, la recomendación parece perfectamente válida. Sin embargo, a partir de ella se extrae la conclusión de que somos libres de hablar de cualquier persona que no sea nuestra amiga. Entonces la conclusión se sigue solamente si la premisa tiene significado derivado de acentuar la última de sus palabras. Pero cuando se acentúa su última palabra ya no resulta aceptable como una ley moral. Tiene un significado diferente y de hecho una premisa diferente. El argumento constituye un caso de falacia de acento. Tenemos también la bibliografía donde sacamos la información. Muchísimas gracias para todos, que tengan una excelente noche.